interdisciplinaria. Y la investigación interdisciplinaria es pertinente para estudiar problemas conceptualizados como sistemas complejos. Esta es la tesis fundamental que nos plantea Rolando García y creo que ahí hay un aporte importante que tenemos que retomar. Pero a esta complejidad organizacional de estos sistemas complejos, creo que hay que agregar otro elemento que hace también a la complejidad de los problemas complejos. Y creo que podemos pensar básicamente en tres planos. Un plano ético, un plano práctico y un plano epistémico, que están entretejidos, entrelazados en los problemas complejos. El plano ético apunta básicamente a que un problema complejo deviene problema en función de que un conjunto de actores lo evidencia como tal y decimos, esta situación está mal. E identificar entonces un problema y decir, esta situación está mal, convoca una dimensión axiológica, supone un marco epistémico, supone un conjunto de valores a partir de lo cual evaluamos esa situación como indeseable. Y en buena medida esos problemas complejos son indeseables porque afectan la vida humana y de los ecosistemas y porque están íntimamente ligados a la satisfacción de las necesidades humanas. Por lo tanto hay un imperativo ético de estudiar esos problemas, que es la necesidad urgente de comprenderlos y transformarlos para construir un vivir bien colectivo. Y por lo tanto necesitamos de modo crucial reflexionar sobre el marco epistémico y sobre avanzar en pensar alternativas de futuro y construir modelos de futuros de esos problemas. Pero también hay un plano epistémico que tiene que ver con la enorme dificultad de comprensión de esos problemas por lo que dijimos antes. Hay una dificultad de comprensión justamente porque son sistemas complejos y porque está entrelazado, enredado todas esas múltiples dimensiones. Pero hay también entrelazado un plano práctico. Es decir, hay un imperativo práctico en los problemas complejos. No queremos simplemente conocerlos, queremos conocerlos mejor, pero queremos conocerlos mejor para actuar mejor. Es decir, en definitiva, el imperativo ético es un imperativo político, es un imperativo práctico. Queremos actuar para transformar. Y de alguna manera, lo que estamos aspirando, lo que está de fondo en la idea de un programa de investigación interdisciplinaria de problemas complejos, es la posibilidad de construir un conocimiento más pertinente, que sirva como insumo para planificar y gestionar estratégicamente acciones constructivas que nos permitan transformar esos problemas en situaciones más deseables. Sí, hay una defensa del logos, de la capacidad de nuestro pensamiento para conocer el mundo y para transformarlo. Pero bueno, un logos, un pensamiento complejo, una razón compleja, ¿no? No sabemos si con nuestro pensamiento lo vamos a lograr, pero tenemos que intentar. Por lo tanto, esos problemas complejos son complejos porque hay entrelazamiento de esos aspectos epistémicos, éticos y prácticos, y no los podemos separar. No podemos separar la dimensión axiológico-normativa del componente explicativo-descriptivo. Hay unión de juicios fácticos y de juicios de valor. Y esto plantea múltiples desafíos. Desafíos de conocimiento, queremos lograr una comprensión sistémica de esa complejidad, plantea desafíos metodológicos, que de eso es lo que me voy a ocupar ahora, cómo construir una metodología para investigar esos problemas, desafíos de gestión, desafíos éticos políticos, y fundamentalmente esto exige un trabajo colectivo. Ni un investigador individual, ni un grupo de ellos, sino un esfuerzo coordinado y sistemático de múltiples grupos y múltiples instituciones podría atacar esa problemática. Entonces llegamos finalmente a nuestro tercer escalón, al plano estratégico-metodológico, a la pregunta por cómo podemos investigar problemas complejos y al intento de construir una respuesta como un insumo para el debate colectivo. Bueno, la metodología de investigación interdisciplinaria de problemas complejos está fuertemente inspirada en el pensamiento de Rolando García, como dije, pero que da algunos pasos más allá de García también. Podemos caracterizarla a través de tres componentes. Un componente epistemológico, un componente metodológico y un componente técnico, operativo, instrumental. El componente epistemológico, y esto lo voy a desarrollar ahora cada uno de estos tres, tiene que ver con este enfoque de los sistemas complejos, pero también con un posicionamiento epistemológico desde una epistemología constructivista. Para decirlo brevemente, en esta propuesta hay un fuerte supuesto antiempirista. Antiempirista en el sentido de que el conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino que es una construcción activa por parte de los sujetos de conocimiento. Y de esta epistemología constructivista vamos a ver que la pregunta conductora de una investigación y el marco epistémico juegan un rol metodológico crucial.
voy a desarrollar eso. El tercer componente metodológico tiene que ver con brindar una caracterización precisa y rigurosa, pero también operativa, de la noción de investigación interdisciplinaria. Fundamentalmente con un modo de organizar un proceso de investigación colectivo en el que participan especialistas de distintas disciplinas. Y vamos a ver cómo la categoría de modelo es crucial para hacer operativa esa metodología. Y finalmente, ¿no? Aristóteles decía, toda ciencia y todo arte necesita de instrumentos. El jinete necesita de caballo, el citarista necesita de las cítaras. Si no concretamos esta propuesta metodológica en un plano táctico operativo que convoque ciertos métodos entendidos como técnicas e instrumentos precisos, nuestra propuesta va a quedar simplemente en un plano enunciativo, descriptivo. Y acá es donde no se pronuncia García, pero donde podemos retomar ese legado de Warshawski, pero interpelado en nuestro presente, y rescatar la utilidad de la simulación computacional para construir modelos de problemas complejos. Pero todo estudio de un problema complejo es una estrategia multimétodo y tiene que convocar necesariamente múltiples técnicas. No excluimos a ninguna. Yo me voy a referir a la simulación, pero en la medida en que haya actores involucrados en esos problemas como lo hay, no podemos desdeñar el aporte de las ciencias sociales ni de los métodos cualitativos, de la construcción social de sentido. No podemos desdeñar el aporte de los métodos cuantitativos estadísticos, ni la contribución de la matemática y de modelos matemáticos más formalizados, y de los métodos computacionales, de la metodología de simulación, y también de los métodos escénicos, que suele ser una cosa más de psicólogos para dinámicas de grupo, pero voy a mostrar, voy a apuntar cómo las técnicas escénicas y los juegos de rol juegan un rol metodológico importantísimo para hacer operativa esta metodología. Bien, vayamos entonces a desentrañar o a brindar algunos lineamientos de estos tres componentes. La construcción del sistema complejo. La tesis o el punto de partida desde una epistemología constructivista es que ningún sistema complejo está dado en la realidad empírica. El sistema complejo no está dado como un objeto en la realidad en el punto de partida de una investigación. Esto no implica que no podamos investigar empíricamente ese sistema. Claro que lo vamos a poder investigar empíricamente, pero la posición antiempirista nos lleva a reflexionar que ese sistema no está dado. Ahí tenemos ese mundo de la experiencia, que incluye esa multiplicidad y heterogeneidad de actores, de procesos y relaciones. Ahí no hay ningún sistema. Es cierto, en el lenguaje coloquial y cotidiano hablamos de los sistemas como cosas. Y está bien que en el lenguaje cotidiano hablemos así. El sistema económico, el sistema financiero. Pero en el plano de la investigación empírica tenemos que resistir esa tentación del lenguaje de identificar el sistema como una cosa ya dada. Ahora, el sistema no está dado, no está definido, pero es definible. No está dado, pero puede ser construido. Y el sistema se construye a partir de que un sujeto formule una pregunta. Y a partir de esa pregunta puede efectuar un recorte del dominio empírico para seleccionar y extraer las entidades, los actores, las relaciones y procesos que quiere estudiar. Entonces, la construcción del sistema comienza con la formulación de una pregunta. Y por lo tanto podemos, o adquiere sentido, desde una mirada crítica, preguntarnos por quién pregunta, por qué pregunta, en qué contexto pregunta, a quién le interesa la pregunta, porque las preguntas no son neutrales. Y esta interrogación reflexiva sobre la importancia de la pregunta nos conecta nuevamente con la categoría de marco epistémico. Es decir, la importancia metodológica de explicitar la cosmovisión, el sistema de valores, el marco normativo que va a guiar la investigación. Y aclaro, para que no queden dudas, que pretendemos hacer una investigación científica de carácter empírico, sin excluir, obviamente, a la filosofía. Esto requiere también de una reflexión filosófica, pero aspiramos a realizar una investigación científica. Pero incluso cuando el sentido común científico habitual y las normas de los sistemas de ciencia y tecnología nos exijan la neutralidad, en el plano operativo sabemos que necesitamos explicitar este marco epistémico. Por lo tanto, podemos hablar de un rol metodológico crucial del marco epistémico en la construcción de un sistema complejo. Y si partimos de ese mundo de la experiencia, que incluye una multiplicidad enorme de situaciones que podríamos caracterizar como problemas complejos, podemos decir que, dado dos observadores que observan esa situación problemática, y de dos observadores con distintos marcos epistémicos,
dos observadores con marcos epistémicos distintos pueden plantear preguntas distintas que van a llevar a la construcción de dominios de fenómenos distintos y por lo tanto estudiar sistemas complejos diferentes. Tal es la importancia crucial del marco epistémico y de la pregunta que podríamos resumirlo en este esquema. El marco epistémico, nuestra cosmovisión, nuestro sistema de valores, condiciona la pregunta conductora de una investigación. Esa pregunta conductora tiene una importancia decisiva en la delimitación empírica y la construcción del sistema y por lo tanto en la construcción de los datos en los cuales se van a avanzar las inferencias que hagamos. Y por lo tanto va a estar implicado también en el tipo de diagnóstico elaborado, es decir, en el caso de un modelo explicativo, en las causas y en los mecanismos que se propongan como explicación de ese problema complejo. Y por lo tanto va a estar impactando en las estrategias políticas o de solución que se propongan. Obviamente que ese marco epistémico también está condicionando lo que hablamos antes, la construcción de los modelos de futuro. Condiciona nuestra representación del futuro y condiciona el modo en que vamos a organizar la investigación empírica. De allí que ese sea el punto metodológico crucial de partida de una investigación en sistemas complejos. Y acá les quiero mostrar un ejemplo muy breve, así como lo hice con el modelo del Club de Roma y el modelo mundial latinoamericano, de cómo, dada una situación problemática, vamos a tomar el ejemplo de García, las sequías que azotaron al mundo en los años 60 y 70, que produjeron una enorme escasez de alimentos y llevaron a enormes hambrunas en buenas partes del planeta, cómo esta problemática común, partíamos de una problemática común, cómo distintos marcos epistémicos llevan a preguntas conductoras distintas, a diagnósticos distintos y a estrategias propuestas distintas. Entonces, en ese momento, reseña García que la mayor parte de los estudios sobre los sistemas alimentarios y agroambientales, dado que había sequía que producía escasez de alimentos, la pregunta evidente que se hacían era cómo aumentar la producción de alimentos. ¿Cómo podemos incrementar los alimentos? ¿Hay escasez de alimentos? Es obvio. Tenemos que incrementar los alimentos para reducir las hambrunas. Y estas investigaciones, formuladas en base a esa pregunta, identificaron ciertas causas. Las catástrofes naturales fueron las principales responsables de esas sequías. La superpoblación, el crecimiento demográfico, pero también la incapacidad de los países pobres, de los países en vías de desarrollo, para incrementar la producción. ¿Por qué? Porque no tenían una agricultura moderna, tenían atraso en las técnicas agrícolas. De allí la estrategia propuesta de implementar programas de control de la natalidad para reducir la población y modernizar la agricultura. Los años de la revolución verde en agricultura, las semillas transgénicas, el paso de pequeñas producciones a grandes producciones. García, que en ese momento ocupaba varios cargos en organismos internacionales, la FAO, y en varios programas sobre cambio climático, tuvo uno de los programas más grandes de investigación sobre el cambio climático y partió de un marco epistémico distinto. Y la pregunta que se hizo Rolando no fue ya cómo aumentar la producción de alimentos, sino cómo y por qué se ha modificado el acceso a los alimentos por parte de los sectores populares. Y el diagnóstico llevó a identificar que cambios profundos en el sistema productivo trajeron aparejados una utilización abusiva del medio físico, lo que llevó a la degradación ambiental. Es decir, la sequía obedecía a causas socioeconómicas, por lo tanto no podíamos responsabilizar al clima, a la naturaleza, de los efectos sobre los sistemas socioeconómicos, sino que eran los propios sistemas socioeconómicos los que habían degradado el ambiente y producían las consecuencias que ahora evidenciamos como consecuencias sociales y humanitarias. Y por lo tanto se había llevado a una marginación de ciertos sectores sociales y el deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, si las causas estaban en el plano social, económico y político, había que actuar en el nivel socioeconómico y político y no en el nivel de una respuesta técnica o tecnocrática simplemente de semillas o de un tipo de tecnología agropecuaria. Acá vemos con este ejemplo muy breve la gravitación del marco epistémico. En la construcción de la pregunta, en la construcción del material empírico, en el diagnóstico elaborado y en la estrategia propuesta.
Y entonces avancemos ahora en estas coordenadas al segundo componente, el componente metodológico de la propuesta. El concepto de investigación interdisciplinaria, formulado por Rolando García, plantea una definición muy precisa de lo que es interdisciplina. La premisa es la que ya dijimos, que los múltiples procesos que forman parte de un problema complejo pertenecen al dominio de distintas disciplinas. Por lo tanto, la complejidad de un problema está ligada fundamentalmente a la imposibilidad de comprender sistémicamente esa complejidad desde una disciplina particular. De allí que la forma de conceptualizar estos problemas como sistemas complejos plantea una consecuencia metodológica directa, impacta en la concepción de la metodología, que es la necesidad de articular las disciplinas. La pregunta es cómo articular las disciplinas. Hoy se habla muchísimo y cada vez más de multidisciplina, de interdisciplina, de transdisciplina, pero a menudo se lo usan esos conceptos como sinónimos o de modo laxo, sin especificar los fundamentos epistemológicos y las características metodológicas precisas de cómo esa multi, inter o trans puede ser operativa en una investigación científica concreta de carácter colectivo. Por lo tanto, la metodología interdisciplinaria que propone García tiene un significado muy preciso y es una respuesta epistemológicamente rigurosa y metodológicamente operativa para responder a esta pregunta. Y por eso vamos a profundizar en ello. En la concepción de Rolando, la metodología interdisciplinaria tiene dos requisitos o componentes básicos. Tiene que ver fundamentalmente con el modo en que se concibe y construye un problema y tiene que ver fundamentalmente con el rol que ocupa el marco epistémico. En relación a la primera cuestión, podríamos caracterizarlo del siguiente modo. En la metodología de investigación interdisciplinaria, los enfoques de esas distintas disciplinas tienen que ser articulados, integrados al comienzo de una investigación, con un objetivo para construir una pregunta conductora común. Es decir, los especialistas implicados en ese problema complejo tienen que reunirse antes de comenzar la investigación y desarrollar un proceso de diálogo, discusión, que les permita construir una pregunta, delimitar el problema y por lo tanto comenzar a construir un sistema completo. Esto guarda una diferencia fundamental con lo que habitualmente se hace cuando se habla de inter, de multi o de transdisciplina. Dada una problemática, distintos especialistas hacen estudios sectoriales separados, no coordinados, y se da una coordinación de resultados a posteriori. Se juxtaponen resultados de investigaciones realizadas de manera independiente. En esta concepción de interdisciplina, los conocimientos disciplinarios no se integran a posteriori, se tienen que poner en relación y articular al comienzo del proceso de investigación. Y esto lleva al segundo componente, a la importancia del marco epistémico, que es una condición muy restrictiva y muy exigente para el trabajo de investigación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque los miembros del equipo de investigación, formado por especialistas de distintas disciplinas, tienen que compartir un marco epistémico, es decir, un sistema de valores, un marco normativo, una concepción compartida de lo que significa ser ciencia y de la relación entre la ciencia y la sociedad. Me cuesta mucho imaginar, por poner un ejemplo, cómo un economista neoliberal ortodoxo podría cooperar con un economista institucional heterodoxo para diagnosticar un problema económico concreto. Es decir, esa visión del mundo impone ciertos límites, pero aunque no tengamos un consenso perfecto, aunque haya antagonismos, conflictos, bueno, tenemos que llegar a expresar ese nivel, no mencioné la palabra, pero lo es, ese nivel ideológico de la ciencia. No ideológico partidario, pero ideológico en el sentido de una concepción política. Por lo tanto, podemos acá distinguir que lo que es multidisciplinario es el equipo. Un equipo es multidisciplinario porque está integrado por especialistas de distintas disciplinas. Y lo que es interdisciplinario es la metodología propuesta. Y esa metodología no es un acto, un momento de coordinación de resultados, sino es un proceso que se da en el tiempo. El marco epistémico es lo que permite unir y vincular a los miembros de un equipo y avanzar en la construcción de una problemática común. Y ese proceso implica articular y diferenciar los conocimientos disciplinarios. Entonces acá me parece que es pertinente la cita, la pone Rolando, esta metáfora muy linda en una conferencia
en México, hacer una analogía entre el proceso de investigación interdisciplinaria y una orquesta sinfónica. La investigación interdisciplinaria no supone ni anular, ni integrar, ni fusionar disciplinas. Requiere de especialistas dotados, competentes y excelentes, así como la orquesta sinfónica necesita de músicos que ejecuten con maestría su propio instrumento. Pero la belleza de la orquesta sinfónica está en la armonía del proceso. O sea, la sinfonía es un resultado emergente de la coordinación de especialidades musicales. Análogamente, la interdisciplina es un proceso que exige coordinar conocimientos y acciones de especialistas sumamente competentes. Y así como la sinfonía es tan solo un producto, un momento de ese proceso, que desaparece cuando la orquesta sinfónica deja de tocar, podemos decir que la transdisciplina sería un producto, un momento de ese proceso que es fundamentalmente interdisciplinario. Y creo que incluso en esta metáfora vemos ya ciertos impactos cruciales de esta propuesta para el plano educativo, porque lograr construir una orquesta sinfónica supone de conservatorios eficientes que formen buenos músicos. La pregunta es, ¿cuál es la aptitud de nuestros sistemas de ciencia y técnica y de nuestras instituciones de educación superior para formar doblemente especialistas excelentes, investigadores que sean altamente competentes en su especialidad y al mismo tiempo investigadores capaces del trabajo interdisciplinario? Por lo tanto, la interdisciplina es un proceso en donde se articulan fases de integración y de diferenciación entre las disciplinas. Y acá podemos agregar, para avanzar en el componente técnico, la segunda cuestión, que tiene que ver con concebir a la interdisciplina como un proceso de modelización, como un proceso de construcción de modelos. Obviamente que lo que vamos a tratar de lograr es construir un modelo interdisciplinario de un sistema complejo, pero en realidad, en el proceso de investigación no hay un único modelo, sino que hay un proceso de sucesivas modelizaciones. Se construyen sucesivos modelos a lo largo de un proceso. ¿Qué modelos se construyen? Bueno, creo que podemos concebir el proceso de modelización a través de la puesta en relación de estos tipos de modelos. Modelos mentales, modelos discursivos, modelos conceptuales, modelos formales y modelos operacionales. Los modelos mentales en general son modelos implícitos, pueden ser individuales, las ideas que cada uno tiene sobre el futuro o que los especialistas tienen sobre las problemáticas, pero también esos modelos implícitos pueden ser colectivos, las representaciones socialmente elaboradas y compartidas por los actores sociales sobre los problemas de la realidad social. Pero cuando ya pasamos de un modelo mental individual a un modelo colectivo, estamos reconociendo la importancia de la comunicación social en la construcción de modelos o de representaciones sociales. Es decir, que sin diálogo y sin discusión, es decir, sin la existencia de modelos discursivos, no podemos llegar a elaborar modelos compartidos. Estos modelos discursivos son fundamentalmente modelos en lenguaje natural. Lenguaje natural por oposición y distinción a los lenguajes artificiales. El lenguaje que hablamos en la vida cotidiana todos los días. Pero estos modelos discursivos en lenguaje natural también pueden tener un uso sistemático en ciencia, como lo tienen en ciencias sociales, que fundamentalmente lo que hacemos los científicos sociales, con buena parte de la reticencia a la matemática y a la formalización, es construir modelos cualitativos, y son muy útiles. En el plano de la investigación interdisciplinaria, creo que los modelos discursivos tienen un rol crucial, porque aluden fundamentalmente a la dimensión del diálogo y la comunicación entre los especialistas, con el objetivo de comprendernos. No sabemos si vamos a llegar a comprendernos, pero tenemos que concebir la comprensión como una posibilidad o como algo para lograr. Y por lo tanto, plantear el proceso interdisciplinario como un proceso discursivo implica necesariamente una apertura hacia el otro, hacia el diferente. Y creo que exige acá ciertos valores que en la ciencia no abundan. Es fundamentalmente el de la humildad cognitiva. A un científico, un investigador, le cuesta mucho decir, desconozco, en esto soy ignorante. Pero me parece que ese es el valor esencial de la interdisciplina. Es decir, yo no sé. Y la interdisciplina surge, como dice Rolando, cuando un especialista de una disciplina puede formularles preguntas a otro especialista que antes
no se había formulado. Y eso es el momento discursivo de la interdisciplina, creo yo. Y me parece que a través de la construcción de estos modelos discursivos que llevan a explicitar los modelos mentales, es como podemos empezar a construir tres modelos. Bueno, primero, explicitar el marco epistémico y formular la pregunta, construir el modelo de futuro deseable de acuerdo a la problemática que estamos investigando, y el modelo de la situación, el modelo de diagnóstico de ese problema. De allí podemos pasar de estos modelos discursivos, laxos, borrosos, a modelos conceptuales más refinados, es decir, a precisar los conceptos que estamos usando y a usarlos de modo más explícito y sistemático. Y una vez que tenemos un modelo conceptual más o menos explícito y sistemático compartido, podemos quizás avanzar en la tarea de formalización, construir modelos matemáticos, modelos estadísticos o modelos computacionales, de acuerdo a la naturaleza del problema que se trate de abordar. Y el modelo operacional, yo me voy a referir simplemente a los modelos de simulación computacional, es simplemente el modelo programado, es decir, el modelo traducido en un código, en un lenguaje de programación específica, C++, Java, lo que sea, que lo harán los especialistas en informática a partir del modelo conceptual construido y compartido. Creo que esta distinción entre tipos de modelos implicados en la interdisciplina es útil para que esta propuesta sea operativa. Avanzo con otra pregunta. ¿Cómo organizar entonces desde esta perspectiva una investigación interdisciplinaria? Creo que hay tres tareas cruciales. La primera es construir un equipo multidisciplinario en función de un problema complejo. Acá hay una cuestión enorme a discutir, que es, bueno, el análisis de viabilidad. ¿Estamos en condiciones de desarrollar un proceso de investigación interdisciplinaria en sistemas complejos de acuerdo a lo que se propone aquí? No voy a dar respuesta a eso, pero lo dejo planteado para el debate. La segunda, explicitación y co-construcción del marco epistémico. La tercera, construcción colectiva de la pregunta y del modelo de sistemas complejos. Y yo creo que acá hay un cruce fabuloso entre la metodología interdisciplinaria que nos propone Rolando y la metodología de modelización que se emplea en el campo de las ciencias sociales computacionales, que emplean nuestros colegas informáticos y matemáticos. Y yo quisiera acá destacar nada más una herramienta que me parece muy importante, que es el lenguaje unificado de modelado, UML, y cómo UML puede servir para el trabajo interdisciplinario. Quiero poner un ejemplo. UML es una herramienta de visualización gráfica que se usa en ingeniería de software. Es decir, un programa informático, Word, que usamos, se puede representar como un diagrama UML independiente del código. Entonces, los ingenieros informáticos hacen diagramas y luego los programadores los traducen en el lenguaje de programación específico. ¿Cuál es la importancia de UML o qué nos permite UML? Bueno, UML es un conjunto de símbolos. Ahora les voy a dar un ejemplo, pero pensemos por ejemplo en los diagramas de flujo, ¿no?, que se usan en la administración y en programación también. Hay básicamente dos grandes conjuntos de diagramas que permite hacer UML. Uno son diagramas estáticos, y con esos diagramas podemos construir modelos de la estructura u organización de un sistema complejo. Pero también UML permite crear diagramas dinámicos, es decir, modelos del comportamiento o de la evolución de un sistema complejo. La virtud de UML, como ustedes van a ver, es que son fácilmente comprensibles por investigadores de distintas disciplinas y por especialistas en informática. Es decir, no hay que ser un técnico ni un informático para comprender estos diagramas. Estos diagramas facilitan la comunicación y organizan la discusión, nos permite, por lo tanto, explicitar los conceptos y las relaciones, y nos ayuda a incrementar el rigor y la precisión de nuestras formulaciones. Por lo tanto, a desambiguar ciertas cuestiones que en el lenguaje natural están presentes y a lograr cierta coherencia. Y yo creo que la utilidad metodológica crucial de UML es de ser una interfaz entre los modelos discursivos verbales, los modelos conceptuales más sistemáticos y los modelos formales. Acá hay un ejemplo de un diagrama de casos de uso. Supongamos que estudiamos un sistema de turismo y de gastronómico. Tenemos un actor, el chef, el crítico de comidas. Y aquí caracterizamos acciones. El chef prueba comidas, el crítico prepara la comida, perdón. El chef prueba la comida, paga la comida, bebe vino. Estos diagramas muy simples permiten, por ejemplo, caracterizar las acciones de los distintos actores involucrados. Pero también podemos avanzar en los diagramas de clases, es decir, en una caracterización más estructural. Describo una partecita. Supongámoslo, una relación entre clientes, empresas y productos, un mercado. Decimos,
tenemos una determinada clase de agentes que son los clientes. Los caracterizamos por su edad, por su sexo, por su nivel socioeconómico, las propiedades que quieran. Los clientes pueden realizar ciertas acciones, comprar. ¿Qué es lo que compran? Productos. Los productos los podemos caracterizar por ciertas variables: marca, modelo, precio. Los productos son producidos por empresas. Las empresas tienen tamaño capital, fabrican, realizan acciones, fabricar productos y realizan en inversión, pueden invertir. ¿Invierten en qué? Por ejemplo, en estrategias de comunicación, en publicidad. ¿Con qué objetivo? De influir en los recursos cognitivos que poseen los agentes, las opiniones, las actitudes, la información. Cuando un cliente compra un producto, lo compra en base a la información y a las opiniones que tienen, en los cuales la publicidad influye. Por lo tanto, el acto de compra modifica los recursos cognitivos del cliente, pero también modifica los recursos económicos de ese cliente. Podríamos avanzar en construir estos diagramas de los problemas complejos y empezar a discutir, co-construir estos diagramas. Acá hay un diagrama más complejo. Y miren esto, miren cómo yo imagino, y lo he visto que así se trabaja, una sesión de trabajo interdisciplinario facilitada por UML. Me parece fabuloso. Tenemos nuestro equipo multidisciplinario con todos los especialistas que sean necesarios. Cada uno tiene su modelo mental implícito, pero vamos a empezar a construir ese modelo discursivo. Va a haber entonces un proceso de comunicación y discusión sobre el problema complejo que puede ser un poco un tira y afloja, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchos problemas de comunicación a veces suceden porque usamos palabras distintas para referirnos a lo mismo. Entonces, el especialista rojo, que es un especialista en informático, lo que hace es, en base a las discusiones, con una notebook construye un diagrama UML que proyecta en una pantalla así. Entonces, en un momento, ese grupo, ese colectivo, en vez de hablar de lo que está diciendo el otro, pasamos a discutir sobre el diagrama. Y en este proceso, que es recursivo, el modelo conceptual aparece como un modelo conceptual emergente de esas discusiones, pero también se convierte en el objeto de lo cual discutimos. Ya no discutimos de lo que dice el otro, sino discutimos del modelo que vamos construyendo. Creo que esto es una herramienta de trabajo operativa para empezar a laburar cuando empecemos a discutir de algo. Y bueno, finalmente el tercer componente. Llevo 1 hora y 3 minutos, voy a redondear en 10 minutos para la cuestión. Bueno, y acá les adelanto, voy a hablar de la simulación en general, pero en particular quiero referirme a una técnica de modelización, que es computacional, que son los modelos basados en agentes, que es una de las técnicas que hoy más se emplea para modelar y simular procesos sociales, por una razón que es la que voy a mostrar. Pero antes de hablar de los modelos basados en agentes, quiero plantear una idea muy general de simulaciones, a partir de estas preguntas. ¿Qué es simular? ¿Por qué simular? ¿Y cómo simular? Simular, básicamente, simular un comportamiento de un sistema A por un sistema B. Es decir, de un sistema artificial, de un sistema real por un sistema artificial. En la vida cotidiana hay un montón de casos de simulación. Por ejemplo, el teatro, los juegos de rol, los juegos como el SimCity en la computadora, los simuladores de vuelo, o modelos ya sí, modelos de simulación, de emisiones de gases o de tráfico construidos en la computadora. ¿Por qué simulamos? La simulación tiene que ver fundamentalmente con representar un proceso. Entonces, la simulación es fundamentalmente una herramienta metodológica orientada a la comprensión de procesos. Podemos decir que si los modelos estadísticos son modelos centrados en la relación entre las variables, los modelos de simulación son fundamentalmente modelos de procesos. También simulamos como sustituto a la experimentación, cuando por razones de costo, problemas éticos, no podemos actuar sobre un objeto real. Sería muy dificultoso, caro, estrellar aviones de verdad o experimentar en un sistema social.